Hola muchachos, buenas tardes. Bueno, vamos a revisar hoy los temas de eficacia y potencia. Bueno, ¿tenemos claros estos términos o quieren que los repasemos? Bueno, entonces un repaso. ¿Qué habíamos dicho que era agonista? Muy bien. Fármaco ligando que debe ser la misma función del receptor, exacto. ¿Y antagonista? El que hace lo inverso. El que hace lo inverso, el que hace la función contraria del receptor, muy bien. Agonista parcial. El que está ahí. Exacto, es la función de manera parcial, es decir, no genera una activación del 100%. Es algo menos que el 100%. Ya hemos dicho que todo agonista parcial puede ser a la vez un fármaco antagonista dependiendo del estatus fisiológico del paciente. ¿Y qué es un agonista inverso? Genera el efecto contrario del receptor, exacto, y uniéndose a qué sitio en el receptor. Muy bien, a un sitio alostérico, exacto. Sí, claro. Sí, ya no se las subimos antes intencionalmente por lo que tiene respuestas, exacto. Pero una vez que veamos la clase, pues la subimos a la plataforma. Bien, estamos retomando farmacodinamia, ¿no? Hemos alternado entre farmacocinética y farmacodinamia, pero creo que vamos bien. Y entonces, como nosotros para determinar el efecto de un fármaco, digamos que lo más práctico, ¿cierto?, para poder evidenciar eso, para poder entender el concepto, es construir representaciones gráficas dosis-respuesta o concentración-respuesta, que es justamente lo que tenemos acá. Nos excusan por la imagen que consideramos que dice concentración de droga, en realidad es de fármaco, ¿no? Nosotros sabemos que droga es otra cosa distinta, pero tenemos que decir concentración de fármaco versus respuesta. Y básicamente lo que nosotros vamos a ver es que en la medida que aumenta la concentración del fármaco, ¿cierto?, va a aumentar la respuesta, porque entendemos que hay más receptores ocupados por ese fármaco. Básicamente ese es el concepto que nosotros tenemos ahí. Tenemos además que va a llegar un punto en que la respuesta se hace máxima, es decir, alcanza el 100%, ¿cierto?, el 100% de respuesta, y eso llamamos nosotros el efecto techo o el efecto máximo de un fármaco. Por favor. Cuando estaba leyendo a mí no me quedó claro por qué, sí, o sea, pues, para que sea la respuesta máxima no necesariamente los ligandos se tienen que unir a todos los receptores, ¿cierto? Pero si logro hacer una interacción entre más ligandos y más receptores, ¿por qué la respuesta no aumentaría? ¿Tú dices utilizando varios ligandos? No, o sea, pues es que yo leí que cuando se da la respuesta máxima, en algunos casos, no necesariamente se está hundiendo el 100% de los receptores. Pero si yo aumento, ¿por qué sí? O sea, ¿qué pasaría si yo, o sea, ¿por qué no? O sea, si yo aumento la cantidad de ligandos y hay de receptores disponibles, debería aumentar la respuesta, ¿no? A ver si te entendí bien la pregunta. Tú estás diciendo como que hay fármacos que no necesitan ocupar el 100% de receptores para ejercer una respuesta del 100%, ¿es más o menos eso? Sí, ese concepto está descrito, usted lo va a encontrar en los textos de farmacología y se llama el concepto de receptores de sobra. Estamos adelantando un poquito lo que sería el final de la presentación. Pero digamos que son fármacos que justamente eso, seguramente activan también la cascada de señalización, cierto, que está acoplada a ese receptor, que no necesitan ocuparlos todos para poder generar ese efecto. Eso está escrito en la literatura, yo lo he leído, no te sabría dar en ese momento un ejemplo puntual de un fármaco que opere de esa manera o que tenga esa situación. Y la explicación que te puedo dar es esa, ¿sí? Digamos es como una super señalización o digamos es como ese no tener que ocupar todos los receptores para tener una señalización máxima. Pero al momento de yo unir más ligandos con receptores, ¿aumentaría la respuesta en ese caso? Sí, claro, digamos que lo que pasa es que si es el 100% es lo máximo, digamos realmente no puedo hablar de un 110, ¿sí? Sí, claro. Porque se supone que ese es el límite, digamos, fisiológico o funcional de ese tejido, sea para lo que nosotros estemos evaluando, contracción de músculo liso, aumento de la frecuencia cardíaca, no sé, el efecto X que nosotros hayamos determinado, disminución de las cifras de glicemia, ¿cierto? Entonces fíjate que ya no puede aumentar más porque en teoría ya ese es el efecto máximo. Por favor. Tal vez si se aumentase más del 100%, la respuesta agonista haría disminuir los receptores.
Sí, claro, a largo plazo uno podría pensar eso, que se empiezan a desencadenar. Valentina decía que si es a largo plazo el uso de los agonistas genera disminución de receptores, sí, claro, es factible. Pero ahí tenemos que pensar en los mecanismos de regulación que ya hemos revisado. Y sabemos que un mecanismo de regulación que está descrito para diferentes tipos de fármacos agonistas, digamos el caso de los receptores beta-adrenérgicos es un ejemplo claro de ese fenómeno. Vamos a tener fenómenos de desensibilización y de regulación a la baja. Sí, es factible. Bien, ¿qué podemos ver nosotros acá? Que hay un efecto máximo, que es el efecto del 100%, le llamamos efecto techo, que podemos determinar también un efecto que es el 50% del máximo y calcular la dosis o la concentración a la cual ocurre ese efecto que es el 50% del máximo, y a eso le vamos a llamar C50 o D50. Sí, muy bien, la C50 es un parámetro de potencia y ya vamos a explicar por qué. La C50 la podemos definir como la concentración de fármaco necesaria para ejercer un efecto que es el 50% del máximo. C50 o D50 yo lo tomaría como lo mismo. Lo que pasa es que C50 de pronto es un término más experimental y D50 podría ser un término más clínico. Sí, una está haciendo concentración efectiva 50, la otra dosis efectiva 50, pero es básicamente lo mismo. Bien, y digamos que normalmente las curvas salen así. Entonces, si nosotros nos podemos graficar las curvas de respuesta utilizando aquí valores numéricos, obtendríamos este tipo de gráficas que no son tan fáciles de interpretar. Esas parábolas no son tan fáciles de interpretar, por eso lo que hacemos es hallar el logaritmo natural, ¿cierto? El logaritmo natural, en ese momento ya convertimos la curva en una sigmoidea que se puede analizar más fácilmente. Bien, y ya lo veníamos diciendo, esas curvas básicamente van a tener tres propiedades. Van a tener una posición, ¿cierto?, en el eje X, es decir, en el eje de la concentración. Van a estar más a la izquierda, más a la derecha, y ya veremos qué significa eso. Van a tener una pendiente y van a tener una altura. Bueno, yo les pregunto de una vez, ¿qué creen que nos informa la posición? Digamos que la curva esté más hacia la izquierda o esté más hacia la derecha, ¿eso de qué nos estaría hablando? En el momento que se llenan los receptores. Muy bien, aquí adelante están diciendo que necesita menos concentración para ejercer un efecto farmacológico X. Podemos trabajar con el 50%, con el de 50. Si por ejemplo yo colocara otro fármaco acá, o sea, no está, pero imaginémonos que hay otro acá. ¿Ustedes qué dirían sobre la potencia? Que el primero es más potente, ¿por qué? Porque necesita menor concentración para ejercer ese mismo efecto farmacológico. Entonces ya lo hemos dicho. La posición de la curva dosis-respuesta está determinando la potencia, y entre más a la izquierda esté un fármaco en una curva dosis-respuesta quiere decir que más potente es. La altura, que se llama efecto techo o efecto máximo, ¿de qué nos estaría hablando? De la eficacia, muy bien. Entonces, ¿cómo definimos eficacia? Como la respuesta máxima de un fármaco, muy bien. Respuesta máxima o efecto máximo de un fármaco. En la clínica, ¿cierto?, se ha establecido que la eficacia es un parámetro más significativo que la potencia, ¿vale? Vamos a poner este ejemplo, dos antihipertensivos. Entonces tenemos clonidina, tabletas que vendrían como de 0.2 miligramos versus enalapril, ¿sí?, tabletas de 20 miligramos. Con ese dato nada más, ustedes me van a decir cuál es más potente. Clonidina, las tabletas vienen de 0.2 y enalapril vienen de 20. Tienen más potente, claro, porque miren que las tabletas son muy pequeñitas, muy poca concentración para hacer un efecto farmacológico. No es parcial. La potencia, como la más a la izquierda. Claro, si los pusiéramos aquí en la gráfica, lo que sabemos de entrada es que clonidina va a estar mucho más a la izquierda. Eso lo sabemos de entrada con la información que yo les acabo de dar. Pero pregunta, ¿con esa información podemos saber si alguno de los dos es más eficaz? No, y de hecho miren que la eficacia no varía mucho. O sea, realmente los dos son muy buenos antihipertensivos. Lo que pasa es que enalapril termina siendo un mejor antihipertensivo a pesar de ser poco potente, porque mejora algunos desenlaces relacionados con el daño a órgano blanco en la hipertensión arterial. ¿Qué se le daña a un paciente con hipertensión arterial? El riñón, exacto. El riñón, los vasos sanguíneos, el cerebro, ¿cierto?, el corazón.
Y tú que mencionabas el riñón, usualmente los IECA, como en la los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, son nefroprotectores. Eso está relacionado con algunos cambios que ocurren a nivel de la hemodinamia renal, ¿cierto? Y cómo generan una vasodilatación preferencial de la arteriola deferente renal con disminución de la presión glomerular. Pero digamos que en síntesis, ¿cierto? Los IECA son mejores para proteger el riñón que lo que puede ser clonidina. O sea, enalapril es más nefroprotectora que clonidina. ¿Para qué les conté esa historia? Para decirles que la potencia realmente no es un parámetro tan valioso en la clínica, ¿sí? De pronto, si uno lo sabe interpretar, y ahorita lo vamos a ver resolviendo el taller en términos de efectos adversos, pueda que uno, a partir de datos de KD o KSUB-D, puede de pronto darle una relevancia clínica a ese concepto, pero que dejarse uno llevar, que porque un fármaco es potente es mejor, o va a funcionar mejor en el paciente, eso no necesariamente es correcto. Bueno, y la pendiente, ¿de qué les habla? Que aquí la curva esté como más vertical o esté más acostadita. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes les muestran una curva de respuesta a un fármaco que la ven muy empinada, como esta de acá. O sea, esta está bastante empinada. Eso, ¿qué interpretación le vamos a dar nosotros eso al momento de pronto de tener que usar ese medicamento en el paciente? Respuesta rápida. A ver. Muy bien, excelente, que cambios muy pequeños de dosis van a generar un efecto farmacológico muy importante y un efecto clínicamente significativo. Sin salirnos del ejemplo de los IECA les trata de pasar eso. Entonces de pronto uno arranca con 20 miligramos día de enalapril y de pronto uno no controla la tensión arterial. Uno dice, bueno, voy a pasarme a 40, ¿sí? Doble la dosis, 40 miligramos día. Esa dosis ya puede llevar a hipotensión al paciente, cuando con 20 uno no lo puede controlar bien. ¿Por qué? Porque la curva de respuesta es muy empinada. Y si la curva de respuesta es como más aplanadita, más acostadita, ¿qué querría decir eso? Exacto, digamos que hay un incremento gradual de la respuesta, pero que no es tan marcado en cuanto a que un cambio pequeño en la dosis se traduzca en un cambio grande en la respuesta. Seguramente habrá cambios progresivos en la respuesta, pero que se darán de manera, digamos, pues en esa proporción, no se darán tan drásticamente. Bien, entonces miremos la gráfica de la izquierda. Están comparando dos fármacos A y B. Ustedes me van a decir en qué son iguales y en qué son distintos. Exacto. ¿Cómo supiste que eran iguales en eficacia? Por la curva. Por la altura. Exacto, porque la altura de la curva es igual. ¿Y en qué son distintos? En la potencia. ¿Y cómo saben que son distintos en la potencia? Porque la A es más potente que... Exacto, hay uno que está más a la izquierda del otro y, como han dicho, el A es más potente que el B. Por decir que también son iguales en las pendientes, y de esa forma esperaríamos que los cambios en las respuestas relacionadas con los cambios en la dosis se dieran de manera similar, o por lo menos la magnitud de esos cambios. Ahora, aquí en el panel de la derecha, dos fármacos, otra vez A y B, ya no son los mismos de allá, son otros, pero también los vamos a llamar A y B. ¿En qué cambia? Eso se difiere en varias cosas, ¿cierto? ¿En qué difiere? La eficacia es como lo primero que uno nota. ¿Y cuál es más eficaz? El B. El B, exacto. La potencia puede ser distinta. Miremos la D50. Generalmente uno usa la D50 para definir potencia. Se vendría acá, en este punto. Sí, hay uno que está un poquito más a la derecha que el otro. Un poquito, no es una gran diferencia, pero la hay. ¿Cuál es el más potente? El B, exacto. Este es un ejemplo de un fármaco que es más eficaz y más potente que otro, pero acordémonos que una cosa no necesariamente implica la otra. En este caso sí, pero digamos que una cosa no es condición para la otra. Y creo que la pendiente también cambia, ¿no? Porque aquí las curvas arrancan muy juntas, pero me parece que acá se tienden a abrir. Entonces, son dos fármacos bien diferentes. Entonces, sí, por favor. Sobre todo muy eficaces. Lo que más te importa es que sean muy eficaces. A veces fármacos muy eficaces terminan siendo muy potentes también. A ver, pensemos en una emergencia hipertensiva, ¿sí? Sin salirnos del ejemplo de hipertensión arterial. Los vasodilatores que uno usa en emergencia hipertensiva tienen las dos características que tú estás mencionando. Son altamente eficaces pero altamente potentes. Caso de nitroglicerina, nitrocruciato de sodio, ¿sí?
Yo por lo menos te diría que el requisito mínimo es que sean altamente eficaces. Bueno, y sumémosle un parámetro adicional a eso, y es que tengan un inicio de acción rápido, ¿sí? Que los podamos usar por vía intravenosa, solamente cumplir varias condiciones. Bien, nos están diciendo que hay 3 curvas dosis-respuesta para un efecto farmacológico que es relajación de músculo liso bronquial. Esto es relajación de músculo liso bronquial. Estamos mirando la magnitud de ese efecto. Para 3 fármacos que son agonistas del receptor beta-2 adrenérgico. Dicen que los 3 son isoproterenol, adrenalina y noradrenalina. Sí, isoproterenol aquí el rojo, adrenalina en color azul y noradrenalina en negro. ¿Y qué conclusiones podemos hacer en relación a la eficacia y la potencia de esos fármacos? Ahora, que todos tienen la misma eficacia, pero la potencia varía. muy bien, todos son igualmente eficaces, pero la potencia es diferente. El mayor de potencia. El más potente será, exacto, el más potente será isoproterenol seguido por adrenalina y seguidos, pero muy de lejos por noradrenalina. ¿Alguien puede explicar esto en términos de la interacción fármaco-receptor para noradrenalina? Muy bien, poca afinidad. No se les va a olvidar eso nunca. Noradrenalina es un fármaco que tiene muy poca afinidad por receptores beta-2 adrenérgicos. De hecho, y por ahí lo discutíamos con algunos de ustedes, de por qué la adrenalina generaba tanta hipertensión y por qué era la más presora de todas las catecolaminas. Es porque genera activación del receptor alfa-1 adrenérgico, que es vasoconstrictor, pero esa vasoconstricción no tiene oposición del receptor beta-2 adrenérgico porque a ese prácticamente no se une. Tienen que necesitar una concentración muy alta para poderse unir. Bien, si vamos a tomar de todos modos la potencia, pensando que de pronto nosotros sí podríamos emplear noradrenalina para una crisis de asma. ¿El problema cuál es? Tenemos que emplear una dosis muy alta, y esa dosis tan alta noradrenalina generaría muchos problemas en otros órganos del sistema. Generaría, por ejemplo, mucha hipertensión, ¿sí? Mucha hipertensión o mucha bradicardia refleja. Pensando en eso, que el tener que emplear una dosis muy alta de un fármaco puede conllevar la generación de efectos colaterales adversos, ¿con cuáles se quedarían para el manejo de la crisis de asma? Exacto, adrenalina o isoproterenol, sí. Digamos que adrenalina es el que se usa, les diría un poco más de pronto por evidencia clínica, por experiencia, pero en teoría isoproterenol funcionaría bien en la crisis de asma. Isoproterenol también podría funcionar bien, por favor. Claro, entendido. Es que ahorita Laura hizo la pregunta que si es más eficaz, es mejor para emergencias, entonces porque los dos más potentes. Sí, yo pienso que eso complementa la pregunta de Laura. Es que aquí están diciendo que en relación a la respuesta que yo te acabo de dar hace algunos minutos, que te decía que la eficacia era más importante, creo que aquí la respuesta a la pregunta hace que yo a complementar esa respuesta que te di antes, porque miren que de todos modos la potencia sí termina siendo importante. ¿Qué es lo que pasa? O sea, aquí no estamos discutiendo que la adrenalina no nos vaya a permitir sacar al paciente de la crisis de asma y que en algún momento pueda ejercer broncodilatación. ¿Cuál es el problema? A expensas de emplear una dosis supremamente alta. ¿Qué pasa con eso? Que esa dosis tan alta nos va a llevar a mucha hipertensión y a mucha bradicardia, posiblemente un bloqueo auriculoventricular, y obviamente no es que vayamos a corregirle al paciente un problema para generarle otro. O sea, no es como que yo lo saco de la crisis de asma pero le genero un bloqueo auriculoventricular. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, por eso les decía que esta entrada quedaba descartado. Me parece que esto es la prueba de que la eficacia sí es importante. Obviamente si adrenalina, no sé, voy a especular y tuviera la curva no con esta altura sino por acá, tampoco la escogeríamos, pero la potencia también. O sea, finalmente para redondear la respuesta, creo que las dos cosas sí hay que tenerlas en cuenta. Entonces, entre más afín, más mejor. Sí, claro, entre más afín mejor porque digamos que es como, exacto, miren, o sea, de alguna forma es como que nos den la selectividad. Creo que vamos a entender mejor el concepto ahorita que miramos la parte de efectos adversos, porque esos conceptos no sirven para evaluar efectos adversos. Bueno, eso lo vimos cuando realizamos diuréticos, si se acuerdan. Entonces, 2 curvas dosis-respuesta para el grupo de fármacos de ASA y de tiazidas. ¿Cuáles son más eficaces? Los de ASA, exacto. Si no hubiéramos visto la clase, mirando solo la gráfica, ¿cómo sabrían eso?
Por la altura, exacto, por la altura de la curva, que es 5 veces más alta. Esta es una curva, una gráfica, debemos leer siempre los ejes, ¿no? Dosis. La respuesta es porcentaje de cloruro de sodio excretado a partir de la carga, de un porcentaje de carga filtrada. ¿Cuál de los grupos tendrá mayor efecto para controlar los edemas en un paciente con esta manifestación clínica y por qué? Los de ASA, exacto. Es decir, generalmente nos vamos a quedar con los de ASA. Si el objetivo terapéutico es corrección de edemas, podemos añadir las tiazidas como coadyuvantes, pero los de ASA son los mejores para esa finalidad. ¿Y cuál de los dos tendría mayor posibilidad de generar deshidratación e hipocalemia como efecto adverso del medicamento? Los de ASA, sí, porque justamente están generando más diuresis, mayor pérdida de la volemia. Sí, es muy sencillo, pero digamos que eso pues nos tiene que quedar claro y tenemos que verlo de todos modos, y es el momento de verlo. Bien, aquí es un poquito más complejo, pero es fácil también, y vean que esto puede ser interesante para ustedes. Hay un concepto que es el de la KD o K sub D. Yo no sé si alguien lo alcanzó a revisar, que es la KD. Muy bien, con relación de fármaco, la KD, K mayúscula, D minúscula. ¿Concentración o qué? Esta, ¿cierto? KD. ¿Qué quiere decir constante de disociación? Que es cantidad de fármaco necesaria para ocupar el 50% de los receptores. ¿De qué nos está hablando la KD? Cuando sabemos que es la definición, concentración de fármaco necesaria para ocupar el 50% de los receptores. A mayor KD, a menor KD mayor o menor afinidad. Muy bien, entonces digamos que es una medida de afinidad, pero guarda una relación inversa. Efectivamente, a menor KD mayor afinidad. Es lo que está diciendo Sebastián. El KD es una medida de afinidad, pero en últimas termina siendo una medida de potencia también. Por favor. ¿Entre potencia y KD? Exacto. Yo siempre lo he tomado como una proyección de lo mismo. ¿Sí? Me explico. La KD parece que es la cantidad de fármaco que necesitamos para ocupar el 50% de los receptores. Y la D50 o la C50 nos han dicho que es la cantidad de fármaco necesaria para ejercer un efecto farmacológico que sea el 50% del máximo. Si ven que esas definiciones se parecen mucho, pero no son exactamente lo mismo. Pregunta, ¿una cosa tendrá que ver con la otra? Claro, porque se supone que si yo ocupo el 50% de los receptores, a menos que haya los receptores de sobra, ¿sí? Que era lo que tú preguntabas al comienzo, pero digamos quitando la excepción y viendo la mayoría de los casos, si yo ocupo el 50% de los receptores, el efecto será el cuánto del máximo. Pues el 50%. El 50%, exacto. Y si yo necesito menos concentración para hacer eso, ¿qué quiere decir? Pues que el fármaco es más potente y que seguramente tiene mayor que por esos receptores, mayor afinidad, exacto. Y esa es la relación, ¿sí? Fíjate que una cosa está determinando la otra. O sea, normalmente la KD debería coincidir con la C50. Es como el mismo concepto, pero expresado de dos formas distintas. Uno es más molecular, el otro es más operativo, pero es básicamente lo mismo, en esencia es lo mismo. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Diferentes antidepresivos, ¿cierto? Con las K sub D para diferentes receptores. Nos dicen que el DM muscarínico está asociado con efectos adversos anticolinérgicos. ¿Alguien leyó qué son efectos anticolinérgicos? Muy bien, lo contrario del efecto vagal, o sea que clínicamente un paciente que nos queje de efectos adversos anticolinérgicos, ¿por qué consultaría? Taquicardia, ¿qué otra cosa? No, por ejemplo en tracto gastrointestinal. Exacto, estreñimiento a nivel del tracto urinario, retención urinaria, ¿cierto? No, entonces diferenciamos ahí. El oliguria no es lo mismo que retención urinaria. ¿Cuál es la diferencia? Oliguria es que el riñón está produciendo poca orina, y retención urinaria que se está produciendo bien, pero se está quedando estancada en alguna parte del tracto urinario. ¿Cuál es el caso más frecuente? Retención urinaria asociada a hiperplasia de próstata, ¿sí? Que ya me han contado que
parte de la uretra en el hombre, ¿cierto? Es intraprostática, el crecimiento de la próstata genera obstrucción, compresión de la uretra y dificulta la salida de orina. Entonces, ¿qué tenemos? Retención urinaria, estreñimiento, taquicardia, muy bien, sequedad de boca, midriasis, ¿cierto? Visión borrosa. Esos son los famosos efectos adversos anticolinérgicos. De eso se podría quejar un paciente que esté padeciendo esos efectos adversos. El H1 está asociado con sedación. Si se han tomado de pronto una cetiricina, hidroxicina, un mareol, ¿y qué les da? Sueño, mucho sueño, exacto. Entonces, no se les olvide eso, el bloqueo de la modulación alostérica negativa del receptor H1 se asocia con sedación y el alfa 1 está asociado con hipotensión postural. Rápidamente, ¿qué nos recuerda por qué bloquear el receptor alfa 1 da hipotensión? Porque se encarga de la contracción. Muy bien, porque es un receptor vasoconstrictor y es el responsable de ejercer los efectos del simpático en músculo liso vascular. ¿Vale? Bien, entonces, digamos que estamos frente a un paciente con depresión al que le vamos a iniciar medicamento, vamos a iniciar un antidepresivo. Y en cuanto a eficacia vemos que son parecidos a eficacia antidepresiva, pero nos preocupa un poco el perfil de seguridad diferencial y los efectos adversos que el paciente pueda llegar a tener. Entonces digamos que aquí estamos considerando entre amitriptilina y trazodone. Y nos dicen, la amitriptilina tendrá mucha rayita probabilidad que el trazodone genere efectos adversos anticolinérgicos. ¿Qué dato quisieran mirar ustedes en esa tabla para saber eso? ¿En qué receptor se van a fijar? Muscarínico, exacto. ¿Y qué dato quieren que les dé? El KD, exacto. Entonces les cuento que el KD es de 18 para amitriptilina y de 625 para trazodone, ¿sí? Para el receptor muscarínico. Entonces, ¿qué palabra van a colocar acá? ¿Mayor, menor, igual? Mucha mayor. ¿Y por qué mayor? Exacto, porque nos está diciendo que amitriptilina necesita muy poquita concentración para generar esos efectos adversos anticolinérgicos. ¿Es claro para todos el concepto? Más o menos. Si no, hacemos otro ejercicio, igual tenemos el de la sertralina, pero entonces mucho mayor. Vemos ahora el de la sertralina para reforzar el concepto. La sertralina tendrá rayita de probabilidad de generar sedación en relación al nefazodone. ¿Qué receptor quieren mirar? El H1, muy bien, que nos dieron que era el que respondía por sedación. Y vamos a mirar, sertralina tiene 312 para ese receptor H1 y nefazodone tiene 0.1. Igual la relación. 0.1 versus... ¿Verdad? ¿Es anual? Sertralina es 312. 24.000, perdón, 24.000. ¿Y nefazodone? 21. Y nefazodone 21, exacto. Entonces, ¿cuál es más sedante? El nefazodone. El nefazodone es mucho más sedante, o sea que aquí nos quedaría, la sertralina tendrá menor, muy bien, menor probabilidad. Exacto. Bueno, y para mí la hipotensión postural, ese lo van a hacer ustedes. A ver, ¿cómo nos queda ahí? Para mí, ¿dónde está eso? ¿Dónde está el receptor? ¿Qué número es ese? Nos dice 91 para el alfa 1 adrenérgico y imipramina. Ajá. Imaprotilina nos dice 91. Es igual. Bueno, es igual. Sí, eso no necesita mucho análisis, es igual. Que nada dice que es mayor. Y si a continuación es con un efecto farmacológico en particular, efecto anticolinérgico, sedación y hipotensión postural. Aquí construyen la gráfica dosis, concentración, respuesta para los fármacos presentados en la tabla. ¿Cómo les quedarían esas gráficas? ¿Si la hicieron? ¿Alguien que la quiera compartir? ¿Un efecto farmacológico? No, básicamente nos quedan como las S, ¿cierto? Las sigmoideas. Que lo que estamos mirando o colocamos en el eje Y fue, por ejemplo, no sé, hipotensión, ¿sí? Y de pronto puede que las curvas tengan la misma altura, especulando un poquito, puede que tengan la misma altura, pero claramente los de, por ejemplo, si hubieran hecho, digamos, volvamos a sacar un segundo, si hubieran hecho las curvas de hipotensión, más metida a la izquierda y otra más a la derecha.
Exacto, digamos, hubieran hecho... La primera sería más a la izquierda. No, efectos anticolinérgicos, digamos. Respuestas anticolinérgicos para mitriptilina y trazodone. ¿Cuál iba a ser la diferencia en esas curvas? De la mitriptilina, no sé qué va a estar más a la izquierda. Muchísimo más a la izquierda, exactamente. Es básicamente eso. Por eso les decía que de pronto en este contexto la potencia sí puede tener importancia y la evaluación del valor de K sub D puede ser de utilidad para que el día de mañana ustedes seleccionen un tratamiento de acuerdo a la afinidad por los receptores. O sea, créanme que esto clínicamente es importante, ¿vale? Eso es bien importante. O sea, es tan importante como lo que vimos ayer de cálculo de dosis, porque casi que son conceptos que nos están permitiendo seleccionar la mejor terapia posible de acuerdo al mecanismo de acción, a la afinidad por receptores, que en últimas van a determinar un perfil de seguridad específico. Bien, dice, la siguiente gráfica muestra las curvas dosis respuesta, contracción miocárdica, transmisión de noradrenalina, curva de la izquierda, y transmisión de noradrenalina más un segundo fármaco, curva de la derecha. Dicho fármaco debe corresponder a ¿qué? A un antagonista, muy bien. ¿Cómo supieron que era un antagonista? Porque es como, exacto, es como que nos estuviera disminuyendo la potencia de la noradrenalina. Es como si ahora tuviéramos que utilizar una dosis más alta, muy bien, de noradrenalina para ejercer el mismo efecto farmacológico. Pregunta, ¿antagonismo competitivo o no competitivo? Competitivo, muy bien. ¿Cómo supieron eso? Muy bien, porque están muy juiciosos, porque comprometen la potencia y no la eficacia. Ya pueden dictar el curso. Comprometen la potencia y no la eficacia. Sí. Pero por los beta 2, por los beta 1 sí tiene buena afinidad. Exacto. Entonces completemos ahí. Antagonista competitivo. Ya nos queda, perdón, antagonista competitivo de los receptores. A ver qué receptores están mediando ese efecto. Muy bien, perfecto, beta 1 adrenérgicos. Y ya, ¿es claro para todos? Sí. Exacto. Si hubiera sido un antagonismo no competitivo, que no lo hay, realmente en clínica no tenemos un antagonista no competitivo de receptores beta adrenérgicos, todos son competitivos. Pero si lo hubiera, ¿cómo hubiera cambiado la curva? Muy bien, se hubiera comprometido la eficacia. Perfecto. Básicamente eso, posiblemente la pendiente también. Sí, igual te lo va a correr a la derecha, pero además se comprometería la eficacia. Bien, entonces, ¿cómo vamos a definir un antagonista competitivo? Compiten por el mismo sitio de unión del receptor, sin embargo no interfieren en la generación del efecto una vez se forma el complejo agonista-receptor, o sea, no van a comprometer la eficacia. Los antagonistas no competitivos pueden tener un sitio de unión del receptor diferente al agonista. Esa es una posibilidad, que hagan modulación alostérica o que hagan una modificación de carácter, un enlace de tipo covalente, muy bien, covalente con el receptor, impidiendo el efecto farmacológico que seguiría normalmente la formación del complejo agonista-receptor. Ejemplos de antagonismo no competitivo que ustedes recuerden, que hayamos visto en el curso. Adrenalina. Monóxido de carbono, sí, entiendo que funciona de esa forma. Un antiagregante que dijimos por ahí, muy famoso, la aspirina, exacto, y la inhibición irreversible de la enzima ciclooxigenasa. Los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, ¿cierto? Y dijimos el daño irreversible de esa bomba de hidrogeniones en la célula parietal gástrica. Los plaguicidas organofosforados que inhibían de manera irreversible la enzima acetilcolinesterasa. Pregunta, tenemos dos pacientes intoxicados, ¿sí? Con dos medicamentos que tienen una farmacodinamia, unos efectos farmacológicos similares, digámoslo así, un índice terapéutico muy parecido y una farmacocinética, digamos, que es similar también, pero la gran diferencia radica en que uno es un antagonista competitivo y el otro es un antagonista no competitivo. ¿Cuál será el peor pronóstico? No competitivo. Muy bien, el del antagonista no competitivo. ¿Y por qué? Porque va a dañar el efecto y le va a quitar. Claro, porque por más de que nosotros empleemos el antídoto, no vamos a lograr la misma respuesta fisiológica que tenemos con antelación. Por eso, y aprovechando el ejemplo que les di ahorita, la intoxicación con plaguicidas organofosforados generalmente es de carácter fatal, ¿sí? Generalmente es de carácter fatal.
Ya que un paciente, por ejemplo, se nos intoxicó con un beta bloqueador, no es que no sea grave, sí es una intoxicación grave, pero nosotros, por ejemplo, colocándole adrenalina, ¿cierto? Podemos entrar a desplazar ese beta bloqueador de los sitios de unión allá en el corazón, por ejemplo, y sacar al paciente de la bradiarritmia o el paro cardíaco que puede estar teniendo como consecuencia la intoxicación. Bien, esa gráfica no quedó en la diapositiva, una gráfica no es la en el taller, ¿estaba o no salía? No, entonces no la podemos no la podemos evaluar porque no, creo que no la tenemos acá tampoco. Vamos a colocarla en la presentación para que la puedan ver en el Moodle. Bueno, y el caso de Florentino, ¿sí se lo leyeron? Entonces, que es un señor con hipertensión arterial, que al consultorio porque no le han logrado controlar la presión, revisan el esquema farmacológico, encuentran que si está siendo tratado con enalapril a dosis subóptimas, le aumentan la dosis, o le aumentamos la dosis, y logramos una reducción de 5 mililitros de mercurio en la presión arterial. O sea, 10 en la sistólica, 5 en la diastólica. Como no alcanza, no corresponde al objetivo terapéutico, se le añade hidroclorotiazida, que genera una reducción promedio de 10,5. La pregunta es, cuando uno añade un segundo medicamento activo, ¿cierto? Un paciente que ya tiene un tratamiento activo, o sea, él está usando un antihipertensivo que es enalapril, le funcionó pero no ha funcionado de manera suficiente, incluso a dosis plenas, entonces le añadimos hidroclorotiazida. Normalmente uno que esperaría de esa combinación, que la disminución de la tensión arterial fuera de ¿cuánto? ¿De cuánto es la sistólica? De 20. De 20, exacto, y el más 10, 20, y la diastólica De 10. de 20, 10. Pregunta, ¿esta reducción se corresponde con 20, 10? No, están No, compitiendo. porque la sistólica bajó ¿cuánto? 30. La sistólica bajó 30 mililitros de mercurio y la diastólica 20. ¿Cómo se llama eso? Esa interacción. Pues competitivo. Lo leyeron por ahí. Entonces eso se llama sinergismo, ¿vale? Sinergismo o sinergia. Sinergismo o sinergia con S, que es cuando la combinación, ¿cierto? Miren que está la palabra. Es sinergismo de potenciación. En algunos textos aparece así, le podemos decir así o solo sinergismo. Es el efecto en el cual la combinación de dos medicamentos que son activos en un órgano o sistema van a dejar un efecto global que es mayor que el efecto individual de cada molécula por separado. Otra vez, profesor. Claro, el sinergismo sería cuando tú usas una combinación de dos medicamentos que son activos en un mismo órgano o sistema. Ajá. Y el efecto global o el efecto resultante es mayor que lo que cabría esperar para el efecto individual de cada molécula por separado. Fue como cuando yo les pregunté, ya tengo la palabra, cada uno tiene 10 para reducir la presión arterial sistólica, 10 para la sistólica, 5 para la diastólica. Y yo les dije qué reducción esperaríamos, entonces ustedes sumaron y me dijeron 20-10. Claro, de hecho eso es lo que uno espera. Pero obtuvimos una reducción de 30-20, ¿sí? 30-20. Eso se llama sinergismo. O sea, el sinergismo básicamente es cuando en farmacología 1 más 1 no es 2, sino que 1 más 1 es algo más que 2. O es 3, o es 7, o es 11, pero es más que 2. ¿Y alguien sabe cómo se llama cuando sí 1 más 1 es 2 en farmacología? Para esas combinaciones de medicamentos. Muy bien, eso se llama aditividad o efecto aditivo. Aditividad o efecto aditivo, cuando 1 más 1 sí es 2. Correcto. Y van a preguntar algo por allí, por favor. Puede llegar a generar efectos. Sí, claro que sí. Fíjate que, de hecho, esta es una combinación muy buena para el manejo de pacientes hipertensos y tú la puedes hacer sin problema, pero obviamente que se te fuera la mano en la dosis, por ejemplo, la posibilidad de hipotensión es muy importante. Sí, porque es una combinación muy eficaz y muy efectiva, me atrevería a decir también, para reducir la presión arterial. La pregunta está buenísima. Es que, Laura está diciendo si eso puede implicar de pronto toxicidad o mayor posibilidad de efectos adversos, y sí. ¿Qué pasa? Los efectos adversos de pronto no está tan estudiado en términos numéricos. Aquí nos queda fácil porque eran cifras tensionales,
Pero por ejemplo se ha pensado que muchas veces cuando uno combina dos medicamentos que coinciden con toxicidad para un órgano o sistema, puede haber interacciones de aditividad, interacciones de sinergismo. Por ejemplo, que tú vas a colocarle una aminoglucosa a un paciente, un antibiótico aminoglucoso, por ejemplo amicacina, y sabes que es muy nefrotóxico y muy ototóxico. Y al mismo tiempo tú consideras manejar de pronto un diurético de asa que sabes que también es ototóxico. Es posible que la suma o la combinación de ese efecto de ototoxicidad resulte bien en un efecto aditivo, en un efecto de sinergismo que sería muy grave para el paciente porque lo podría llevar a sordera. Como te decía, para efectos adversos no está tan estudiado el tema. Lo que pasa es que cuando algo no es fácil de cuantificar, no nos queda tan fácil saberlo. Sí, por ejemplo, la mayoría de autores dicen que combinar agonistas beta-2 adrenérgicos tipo salbutamol, como el Ventilan, y antagonistas muscarínicos como el hiperatropio para el manejo del asma da un efecto aditivo. Seguramente han logrado cuantificar la broncodilatación en términos de relajación de la fibra de músculo lisobronquial. Pienso que es eso. Pero hay casos en los que nos queda muy difícil saber. Por ejemplo, ¿cómo cuantifico yo el estado de ánimo de una persona? Eso no es tan fácil. Hay escalas, ustedes van a ver en psiquiatría que hay escalas, por ejemplo el Hamilton, pero no, realmente eso no, digamos, no asegura, tampoco garantiza que ese sea el nivel de estado de ánimo de una persona en un momento determinado. O sea, hay cosas que no son tan fáciles de cuantificar. Bien, y eso era todo, amigos. ¿Preguntas? ¿Comentarios?